Para entender el alcance de los cambios y garantías que contiene la Ley Orgánica de Comunicación en el Ecuador, es primero necesario entender la problemática estructural de la comunicación en nuestro país, para de esta manera valorar el impacto de esos cambios normativos. Esta problemática se resume, entre otros, en los siguientes aspectos. Primero, algo muy común en América Latina, la concentración de la propiedad de los medios en pocos grupos familiares y económicos. Segundo, la vinculación de esos medios de comunicación a los grupos financieros y empresariales. Tercero, el monopolio del discurso y una fuerte influencia en la opinión pública que no pasa de ser sino opinión publicada. La asimetría de poder entre ciudadanía y medios. Y obviamente los problemas en la calidad de la información que se construía desde el rumor. Obviamente no existía verificación, contrastación, peor precisión. Este contexto sociohistórico deriva en un agotamiento del paradigma de la comunicación que había sido desconfigurado, manipulado, viciado por el sistema neoliberal. Entonces, surge con mayor fuerza en los años 70 la necesidad de regular un poder que se había desbordado y que no había cumplido su rol de autorregulación. Eso, como todos sabemos, constituye un mito. Con el advenimiento de una línea progresista en la región, en Ecuador se empiezan a gestar cambios. Así, la Constitución, vigente desde el 2008 y surgida de una asamblea constituyente, dispuso, entre otras cosas, la expedición de una ley de comunicación. En el 2011, mediante consulta popular, el 51.68% de los votantes aprobó la elaboración de esta normativa y el 25 de junio del 2013, casi 5 años después, entró en vigencia lo que hoy se conoce como la Ley Orgánica de Comunicación. Veamos algo de historia. Enero de 2017. Todos los días se escucha a los opositores decir que en los medios no existe libertad de expresión. Todos los días se dice que la ley censura. Pero en 2016 fueron presentadas 1.009 denuncias ciudadanas por vulneración de los derechos a la comunicación. Los ciudadanos se van apropiando de la ley. Las réplicas y rectificaciones ya se plantean sin intervención de la Supercom. Diciembre de 2015, se aprobó vía enmienda constitucional la comunicación como un servicio público. La información ya no es un negocio. Julio de 2015, la Supercom determinó que hubo linchamiento mediático en contra del actor David Reynoso. Un mes antes, el actor utilizó la ley de comunicación y denunció a un programa de televisión por supuesto linchamiento mediático. Octubre de 2014, Teleamazonas se disculpó por difundir contenido discriminatorio. Previamente, la Supercom emitió una resolución por contenido discriminatorio en el programa de Teleamazonas La Pareja Feliz, donde actuaba Reynoso. Junio de 2014, un colectivo ciudadano denunció a Teleamazonas por presunta difusión de contenido discriminatorio. Mayo 2014. Diario Comercio aclaró una nota de prensa sobre la migración de ciudadanos cubanos a Ecuador. El medio rectificó por orden judicial 5 años después de la publicación. En ese entonces no existía ley. El 25 de junio de 2013 entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Comunicación. La normativa establece el derecho a la réplica y rectificación. Dispuso la reversión de frecuencias ilegalmente conseguidas, su redistribución de forma equitativa y el fomento a la producción nacional. La ley incorpora los derechos a la comunicación del pueblo ecuatoriano. En el 2013, las estadísticas de Supertel indicaban que el 83% de los canales de televisión eran de propiedad privada, el 17% de servicio público y el 0% comunitarios. Los medios de comunicación estaban en manos de 8 familias.
y servían para defender sus intereses económicos. Diciembre de 2012. Se incrementaron los salarios de los periodistas. Un comunicador titulado ya no podrá ganar menos de $800. Mayo de 2011. En consulta popular, el pueblo ecuatoriano aprobó la creación de una ley de comunicación. 4 meses antes, en los 5 principales diarios del país se difundieron 130 editoriales y 488 artículos de opinión en contra de la creación de la Ley Orgánica de Comunicación. No se emitió ningún editorial a favor. En 1992, la ley de ese entonces entendía a los medios de comunicación como proveedores de servicios de telecomunicaciones y no tomaba en cuenta a los ciudadanos. En abril de 1975, época de dictadura, se creó la Ley de Radiodifusión y Televisión. El dictador Guillermo Rodríguez Lara entregó títulos de comunicadores a varias personas sin que hayan estudiado una carrera. Inicio de la década de los 70. La mejor ley es la que no existe. El verdadero retroceso es derogar la Ley de Comunicación. Como se puede ver, este es el paradigma que la Ley Orgánica de Comunicación vino a romper en el Ecuador. Como se observa, la ley ahora reconoce por primera vez en la historia democrática de este país el derecho a la comunicación de todos sus ciudadanos. Y quiero reiterar en esto, todos sus ciudadanos, e introduce un enfoque jurídico y político totalmente nuevo. ¿Por qué? Le da a la libertad de expresión el valor que le asignan los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero a la vez la acompaña de las condiciones materiales y servicios que permiten que dicha libertad realmente esté al alcance de todos, se ejerza y deje de ser un privilegio que únicamente disfrutaban los mejor situados en la sociedad. Es decir, libertad con oportunidades para que todos puedan vivirla cotidianamente, libertad con responsabilidad, libertad con pluralidad de voces, libertad con democratización de la comunicación y de los flujos de información. Es desde esta visión jurídico-política que les presento a continuación lo que consideramos las innovaciones más importantes que contiene la Ley Orgánica de Comunicación para enfrentar los problemas estructurales mencionados y que se generaron en un sistema neoliberal aplicado, tanto en el plano ideológico como en el plano económico. Sobre temas como la concentración de las frecuencias de radio y televisión. Esta ley de radiodifusión y televisión, derivada de la dictadura militar, establecía la posibilidad de que una misma persona, natural o jurídica, pueda tener hasta 96 frecuencias de radio y televisión, teniendo en consideración que existían 1.649 concesiones de frecuencias, resultaba que apenas 17 personas en el país podrían concentrar con cobertura legal la totalidad de concesiones de frecuencias, tanto de radio como de televisión. Es frente a este escenario que la Ley Orgánica de Comunicación establece con claridad la prohibición, por primera vez, de concentración en los siguientes términos. Artículo 113, prohibición de concentración. Está prohibido que las personas naturales o jurídicas concentren o acumulen las concesiones de frecuencias o señales para el funcionamiento de estaciones matrices de radio y televisión. La Autoridad de Telecomunicaciones no podrá adjudicar más de una concesión de frecuencia para matriz de radio en AM, una frecuencia para matriz de radio en FM y una frecuencia para matriz de televisión a una misma persona natural o jurídica en todo el territorio nacional. Un aspecto muy importante sobre la vinculación de los medios de comunicación a grupos financieros y empresariales. Como ha sido ampliamente documentado en el informe realizado por la Comisión Auditora de Frecuencias, todos los grupos económicos del Ecuador eran socios o propietarios totales de muchos periódicos,
revistas, radios y televisoras de alcance nacional. Esta vinculación favoreció el uso de estos medios de comunicación como herramienta de ataque de estos grupos económicos en contra de quienes ellos consideraban sus adversarios o enemigos y en su momento también fueron utilizados para promover y defender sus intereses económicos. En el artículo 312 de la Constitución, reformado por la consulta popular del 11 de mayo de 2011, se señala: las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no podrán ser titulares directa o indirectamente de acciones o participaciones en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según el caso. Sobre las frecuencias de radio y televisión obtenidas ilegalmente, la Comisión de Auditoría de Concesiones, Frecuencias de Radio y Televisión, creada por mandato constitucional, determinó que en el periodo comprendido entre enero de 1995 y diciembre del 2008, aproximadamente un tercio de todas las concesiones de frecuencias fueron obtenidas de forma ilegal o mediante transacciones privadas de dudosa legitimidad, ya que las frecuencias, como ustedes saben, son un bien público que no se podían vender, ceder, heredar o alquilar como si fueran parte del patrimonio personal de los concesionarios privados. Al respecto, la Ley Orgánica de Comunicación posibilita la reversión de frecuencias ilegalmente obtenidas. Cláusula 21ª. Todas las concesiones de frecuencias que hayan sido obtenidas ilegalmente volverán a la administración de la Autoridad de Telecomunicaciones una vez que ésta haya realizado el debido proceso. Cláusula 10ª. De conformidad con el informe presentado el 18 de mayo del 2009 por la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de las Frecuencias de Radio y Televisión, creada por disposición constitucional, las frecuencias de radio y televisión que no hayan sido otorgadas por autoridad competente, las que no han iniciado la operación en el plazo señalado en el contrato de concesión, las que no hayan pagado las tarifas de uso de concesión durante 6 meses consecutivos, las que se hayan arrendado por más de 2 años o transferido bajo cualquier modalidad el uso de la frecuencia a terceros y las que han convertido estaciones repetidoras en matrices o viceversa, serán revertidas al Estado por la Autoridad de Telecomunicaciones, aplicando el debido proceso establecido en el reglamento que para estos efectos dicte la Autoridad de Telecomunicaciones. Sobre el monopolio mediático y las restricciones al desarrollo de medios de comunicación públicos y comunitarios. Sin duda, uno de los cambios más importantes que realiza la Ley Orgánica de Comunicación en la dirección de generar condiciones materiales para que todos puedan ejercer los derechos y libertades de la comunicación es lo que se conoce como la redistribución de frecuencias a favor de medios públicos y comunitarios, por 2 razones. La primera es que modifica sustancialmente la estructura de propiedad y acceso a los medios de comunicación que usan frecuencias del espectro radioeléctrico. Y la segunda es que amplía, pluraliza y diversifica el número de actores sociales que podrán obtener concesiones de radio y televisión para fundar sus propios medios de comunicación. Es desde esta perspectiva que la ley señala, artículo 106, distribución equitativa de frecuencias. Las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirán equitativamente en 3 partes, reservando el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados y el 34% para la operación de medios comunitarios. Sobre la libertad de expresión y la lucha contra la censura previa. La Ley Orgánica de Comunicación establece una reforzada protección a expresarse libremente por cualquier medio y solo con responsabilidad ulterior,
en plena sintonía con lo que establece la Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, su artículo 17 determina: derecho a la libertad de expresión y opinión. Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. Concurrentemente, se establece expresamente la prohibición de censura previa y se establece en favor de los periodistas un conjunto de derechos que protegen y favorecen el ejercicio de sus actividades, tales como el derecho a la cláusula de conciencia, el derecho a la reserva de la fuente, entre otras. Es preciso señalar que por mandato de la ley, una de las obligaciones comunes a todos los medios de comunicación y por ende a todos los comunicadores sociales que trabajan en ellos es servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios estatales o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados, tal como consta en el numeral 6 del artículo 71. En buen romance, la LOC promueve la investigación y la denuncia periodística contra todo tipo de poder. Sin embargo, para que estas denuncias no sean falsas, injuriosas o inexactas, se establecen reglas de procedimiento para la elaboración de la información de relevancia pública, reglas que han sido recogidas principalmente en el artículo 22 de la LOC, que señala: la verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido. La contrastación implica recoger y publicar de forma equilibrada las versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota periodística. La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro que establezca conexidad de las personas con los hechos narrados. Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán presentados como estimaciones y los segundos serán presentados como suposiciones. Sobre la precarización laboral de los periodistas. Ante la precarización laboral que los empresarios de la comunicación hacían de sus trabajadores, pagándoles salarios por debajo del que corresponde al trabajador en general, no afiliándolos al seguro social, no reconociéndoles los pagos por horas extras de trabajo, no reconociéndoles sus derechos a vacaciones o a participar de las utilidades de la empresa, exponiéndolos a coberturas de riesgo sin medios ni protección suficientes, la ley prevé y apuntala los derechos de estos trabajadores estableciendo lo siguiente. Artículo 44. Derechos laborales de las y los trabajadores de la comunicación. 1. A la protección pública en caso de amenazas derivadas de su actividad como comunicadores. 2. A remuneraciones de acuerdo a las tablas salariales fijadas por la autoridad competente, a la seguridad social y demás derechos laborales según sus funciones y sus competencias. 3. A ser provistos por sus empleadores de los recursos económicos, técnicos y materiales suficientes para un adecuado ejercicio de su profesión y de las tareas periodísticas que les encargan, tanto en la ciudad donde habitualmente trabajan o fuera de ella. 4. A contar con los recursos, medios y estímulos para realizar investigación en el campo de la comunicación necesarios para el ejercicio de sus funciones. 5. Al desarrollo profesional y capacitación técnica, para lo cual las entidades, tanto públicas como privadas, y los propios medios de comunicación darán las facilidades que fueran del caso. Y 6. A los demás derechos consagrados en la Constitución de la República y en la ley. Sobre los problemas de calidad en la información y afectación a la honra, reputación y dignidad de las personas. Ante la falta de verificación, contrastación y precisión de la información, las personas involucradas en un hecho noticioso o de opinión
no contaban con un mecanismo efectivo de reparación y cuando se solicitaban aclaraciones a los medios de comunicación, la mayoría de las veces no se daba paso a dicho pedido y cuando se lo publicaba era generalmente invisibilizado frente a la gran magnitud de las notas de radio, prensa o televisión que originaban el reclamo. En tal virtud, la Ley de Comunicación incorpora derechos sustanciales que protegen a los ciudadanos y se expresan en los siguientes artículos. El 23, derecho a la rectificación. Todas las personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus familiares o asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información. Será una obligación jurídica difundirla gratuitamente dentro de las 72 horas posteriores al pedido con las mismas características, dimensiones, espacio u horario que originaron el reclamo. Artículo 24, derecho a la réplica. El derecho a la réplica protege la honra y reputación de las personas, consagrado tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Le asiste a toda persona aludida directamente a través de un medio de comunicación de manera que haya sido afectada. La réplica se publicará en los mismos términos de la nota que originó el pedido. El artículo 26, que habla sobre linchamiento mediático o asesinato de imagen. Esta figura protege el derecho al honor y buen nombre de las personas, que podría ser menoscabado cuando, de forma concertada y reiterada, los medios de comunicación difundieran información con el afán de causar daño y desprestigiar a alguien, convirtiéndose en un acto de abuso de poder. Su aplicación, pese a ser una falta gravísima, no genera severas sanciones económicas, como se ha dicho, apenas una simple disculpa pública. Un caso emblemático aquí en Ecuador fue el del actor David Reynoso, que luego de ser sancionado por la Ley de Comunicación en uno de sus programas, utilizó la ley y denunció por linchamiento mediático a un medio incautado administrado por el Estado. Tras el debido proceso, este debió disculparse públicamente. Sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. Uno de los principales cambios sin duda se establece en la fijación de franjas horarias y la clasificación de audiencias que permite por primera vez en el país una protección efectiva a un sector de la población de atención prioritaria como niños, niñas y adolescentes, vulnerables ante los contenidos difundidos por los medios de comunicación audiovisuales. Se establece entonces en el artículo 65 franjas horarias para la programación de radio y televisión, así como publicidad comercial y mensajes del Estado. La franja A para horario de tipo familiar, la franja B de responsabilidad compartida y la franja C para adultos. Un caso relevante fue el canal Teleamazonas de cobertura nacional, que tras un proceso administrativo debió modificar la programación de un programa de lucha libre a un horario apto para el público con responsabilidad compartida, pues lo difundía en una franja no permitida por la ley. Sobre la publicidad sexista, los medios de comunicación a través de su relato, incluido el mensaje publicitario, crean sentido y canalizan las representaciones que de la realidad se forman los individuos y la sociedad, influyendo directa e indirectamente en sus conductas y decisiones. De ahí que el artículo 94 constituye un claro avance sustancial en la protección de derechos ciudadanos. ¿Qué dice el artículo 94? Protección de derechos en publicidad y propaganda. Se prohíbe la publicidad engañosa, así como todo tipo de publicidad o propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Otro caso destacado fue la suspensión de la difusión de publicidad de las hamburguesas Carl's Jr., de acuerdo con lo estipulado en el artículo 94 de la Ley de Comunicación, por inducir al sexismo a través de la cosificación de la mujer junto a un auto de lujo y una hamburguesa.
Existen muchos otros hitos alcanzados con la Ley de Comunicación a través de sus 119 artículos, pero creo haber presentado los principales para que ustedes tengan una idea de lo importante de esta ley. En 4 años de aplicación de la ley por parte de esta superintendencia, hemos tramitado 1081 procesos administrativos, 675 culminaron en sanción, algunas de ellas llamados de atención, en otros multas económicas, y 108 fueron absueltos, mientras 266 han sido archivados y 32 continúan en trámite. Pese a la campaña de deslegitimación permanente por parte de determinados medios de comunicación, que desde el proceso de socialización de la ley, como después de su aprobación y hasta el día de hoy, que buscan echar abajo la normativa, los mejores resultados se ven en una ciudadanía cada vez más crítica, una ciudadanía que exige mejores contenidos por parte de los medios, una ciudadanía que reclama por los programas de farándula, una ciudadanía que rechaza la violencia, la discriminación y el sexismo, pero sobre todo exige y que ahora cuenta con la institucionalidad de un sistema de comunicación al cual pueden acudir para hacer respetar sus derechos. Sus derechos. Uno de los casos, Yadira Cortés, una mujer humilde, lavandera, acudió a esta superintendencia para exigir al diario más vendido del país que le concediera el derecho a contar la versión de los hechos en una denuncia que involucraba a su hijo. Entonces, usted me dice, ¿cuánto es el precio que yo tengo que pagarle a ustedes para que ustedes comiencen a redactar lo que yo voy a poner? Y escúcheme bien, señor de Lestra, he sido una mujer que durante estos 6 meses he caminado, he llorado, pero no he conseguido un medio de comunicación para que me haga este caso público ahora, porque solamente ha puesto lo que le ha convenido. A manera de conclusión, valga la oportunidad para mencionar que en las sociedades modernas, la regulación, no la censura, forma parte de un estado de protección social. Es normal, por no decir imprescindible, que se determinen normas, restricciones y sugerencias a los medios para sus contenidos, no como una limitación a la libertad de los medios, no, sino como una defensa de la libertad de expresión, tanto de ciudadanos como de comunidades. Yamaquail, en 1992, decía que el término regulación es específico para un acto normativo y de control que difiere claramente de la censura, La regulación no busca evitar la comunicación, sino enmarcarla en normas de convivencia social. No es cierto lo que señalan algunos medios, en especial aquellos que representan al gran capital, de que la imposición de normas por parte de los entes reguladores tiene que ver con la censura. Muchos medios, desgraciadamente, confunden la libertad de expresión con libertad de medios, que no es sino libertad de empresa, porque al final del día, esos son los medios, empresas que como tales buscan réditos económicos, réditos que tienen que ver más con el capital, su capital, que con los derechos humanos fundamentales. Las críticas contra esta ley y la superintendencia no han buscado mejorar la regulación en favor de los derechos ciudadanos, sino que han querido disminuir la capacidad de regulación. ¿Por qué? Porque no se desea que el Estado vía esta superintendencia intervenga, y el Estado debe intervenir para garantizar la libertad de todos.